Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les estaremos hablando sobre el estudio de casos. El estudio de casos tiene teóricos muy reconocidos como Stake, Jim, Maxwell, teóricos que con sus aportes han ayudado a contribuir a lo que hoy se conoce como el estudio de casos. Ahora bien, definamos qué es un estudio de casos. Un estudio de casos nos permite describir una situación en particular. Esta situación puede ser una persona, puede ser una familia o puede ser un sistema educativo o cualquier otra situación que amerite estudiarse en profundidad. Según Stake, los casos que tienen como mayor importancia en el ámbito educativo y en los servicios sociales son en particular personas o programas que nos deben interesar por su especificidad. Estos casos se asemejan unos entre otros, pero a su vez también son únicos, por lo que nos debe interesar tanto por lo que tienen único y por lo que tienen en común. El caso es uno entre muchos, y en cualquier estudio dado nos tenemos que centrar únicamente en ese uno. Podemos pasar días, podemos pasar meses, podemos pasar años estudiando y analizando ese único caso. Vale la pena añadir que el estudio de casos nos permite describir una situación real o una situación simulada. Nos permite también poner en práctica nuestros conocimientos y nuestras habilidades para resolver una problemática. Asimismo, le permite al investigador construir su propio conocimiento, construir su propio aprendizaje a través del análisis de las experiencias que tiene en su vida cotidiana. Características de un estudio de casos. La primera característica es que son particularistas. Significa que solamente abarcan un tema o una realidad en específico. La segunda característica es que son descriptivos. Al analizar un estudio de caso obtendremos una descripción exhaustiva y cualitativa de una condición o una situación. La tercera característica es que son heurísticos. El concepto heurístico significa hallar o descubrir alguna cosa. En el estudio de casos descubrimos aspectos de un tema en específico o confirmamos todo aquello que ya sabemos. Por última característica tenemos que son inductivos. Basándonos en un conocimiento inductivo podemos elaborar hipótesis y hallar nuevas relaciones a partir de uno o varios casos en concreto. Y estas son las características del estudio de casos. Diseño de un estudio de casos. El diseño e investigación de un estudio de caso ha venido evolucionando a lo largo de los años hasta convertirse en una herramienta útil para la investigación de tendencias y situaciones específicas de las disciplinas científicas. En el diseño de casos de un estudio de casos es importante tener en cuenta una serie de etapas o fases que contribuyen al diseño y construcción de este método de investigación. La número 1. Identificación. Antes de iniciar cualquier tipo de investigación, es importante que los investigadores tengan en cuenta qué queremos estudiar y cuáles son esas razones por las cuales se quiere llevar a cabo ese estudio de casos. Como su nombre lo indica, la identificación consiste en identificar una temática de preocupación. Seguidamente se procede a la selección. Número 2. Esta debe girar en torno a qué estudios serán óptimos para el proceso de investigación. Consiste en seleccionar una muestra teórica que permita elegir casos probables para que saturen esa teoría. Una vez identificado el tema de investigación y seleccionado el o los casos a investigar, es necesario recurrir a una fase de contextualización, número 3, en la cual se debe hacer una descripción global de la situación estudiada, desde los participantes, el contexto en el cual están inmersos y diferentes variables de los mismos. Entonces, se requiere de la exploración de la realidad para la generación de hipótesis explicativas sobre el comportamiento, causas y efectos del fenómeno seleccionado. Entonces, es necesario también tener en cuenta unas preguntas que determinen y que permitan averiguar, una vez haya finalizado el estudio de casos, qué era lo que queremos estudiar. Número 4. Llegamos a la fase de
justificación, la cual es el proceso de comprobación del fundamento de la hipótesis por medio de un procedimiento o dispositivo previsto al efecto, en el cual es necesario que entre los investigadores exista un entendimiento común sobre qué va a cubrir el estudio y también las metodologías de recolección y revisión de datos para que se ajusten mejor a cada persona o grupo, analizando e interpretando la información con los resultados obtenidos. Finalmente, es muy importante la elaboración de un informe en el que se detalle de manera cronológica los aspectos del estudio de caso, cada uno de los datos recopilados. También importante mencionar cada uno de los pasos seguidos en el proceso, cómo se obtuvo la información, detallando cada una de las metodologías y el porqué de las conclusiones extraídas. Todo esto en un lenguaje claro, preciso y que sea comprensible para que el lector comprenda fácilmente cada uno de las fases de este proceso. Bueno, yo les voy a hablar sobre el rol del investigador y las técnicas e instrumentos que influyen dentro del proceso de estudio de casos. El investigador tiene como rol buscar diferentes hipótesis para darle solución a un tema en específico. Las técnicas e instrumentos que encontramos dentro de este proceso son la entrevista, la observación, el cuestionario, la encuesta y la revisión documental. La entrevista busca el diálogo constante con otra persona para generar información sobre un tema en específico. La encuesta es elaborada por el investigador para recolectar información. El cuestionario, de igual forma, busca que se obtenga información sobre la población objeto de estudio. A su vez, la revisión documental busca generar información del PI institucional. Y la observación son aquellos sucesos que el observador genera en el proceso investigativo. Buenos días, a continuación les voy a hablar un poco sobre las modalidades del estudio de casos. El estudio de casos es todo lo contrario a una metodología uniforme que se adapta a cada realidad y a diferentes modalidades en función de su contexto y finalidad. A partir de lo anterior es posible resaltar 4 modalidades. La primera, que es el estudio intrínseco de casos. Estos tratan de casos con especificaciones propias que tienen un valor en sí mismo y permiten la comprensión total del caso que se está estudiando. En este supuesto, los casos no se eligen porque sean representativos de otros casos o porque determinen problemáticas específicas, sino porque deben ser el total interés de la persona que está estudiando el caso. Por tanto, el objetivo principal de esta modalidad será el hecho de no generar teorías. La segunda modalidad es el estudio instrumental de casos. Estos son casos que pretenden generalizar a partir de un conjunto de situaciones específicas. Los casos se examinan para profundizar en una teoría o afinar una temática. En este sentido, los casos juegan un papel fundamental al momento de llegar a la formulación, luego para afirmar y posteriormente para consolidar como tal el estudio de casos que se está realizando. La tercera modalidad es el estudio de casos colectivos. Estos solamente se realizan cuando la investigación se centra en fenómenos, poblaciones o condiciones generales que permitan juntar diferentes casos y a su vez poderlos estudiar intensamente. Y finalmente se encuentra el estudio de casos evaluativos, que está centrado en realizar descripciones y explicaciones para poder realizar diferentes juicios que permitan conocer la realidad del objeto que se está estudiando. Bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado y no se olviden de darle like y suscribirse y activar la campanita de notificaciones. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Constructores del Saber, en Instagram como @constructoresdelsaber y en Twitter como @constructoresdelsaber.